¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos a un episodio más de su podcast misionero. En esta ocasión estamos con nuestro hermano Chicho. Hola, muchas gracias por la invitación a este podcast. Esperemos que sea de bendición todo lo que platiquemos aquí. Gracias por aceptar la invitación. Primeramente, ¿no nos quiere platicar un poquito su presentación? ¿Cuánto tiempo lleva en la iglesia? Muy bien. Bueno, mi nombre completo es César Alonso Gamboa Rivas. Yo nací aquí en Durango, Durango. Yo llevo en esta iglesia, bueno, aproximadamente, ay Dios, desde que yo tenía 10 años, 8 años, por ahí más o menos. Desde entonces vengo a esta iglesia. Desde antes que estuviera aquí en estas instalaciones, en la colonia Macié, a mí me tocó estar en la calle Constitución, Constitución y Hernández, ahí estábamos. Y desde entonces estoy aquí. A mí me ha tocado la construcción de este templo y pues sí, ahora que hago memoria, desde entonces estamos aquí. Bueno, perfecto. Pues empecemos con esta parte de su vida antes de Cristo. ¿Cómo describiría esa parte, su perspectiva de cómo era su vida antes de conocer al Señor? Bueno, yo nací se puede decir que en un hogar cristiano porque mi mamá es creyente y en aquel entonces pues crecimos mis hermanos y yo yendo a la escuela dominical. A nosotros nos llevaban desde que estábamos chiquitos. Eh, Pasa el tiempo, al asistir a un campamento, Dios crea en mí y pone carga de conciencia, de que no nada más es ir a la iglesia, asistir. Entonces, así queda. Esa es como que la primera semillita, la carga que Dios pone ahí en mi corazón. Y acepto a Cristo en mi corazón en una prédica un domingo en la noche. Antes los cultos eran en la mañana, el domingo en la mañana, pero también regresábamos el domingo en la tarde. Y fue en una predicación del pastor Samuel en la iglesia de Constitución. Allá fue donde yo acepté. Y entonces, ¿qué pasa? Que empezamos a considerar cosas que antes como quedábamos por hecho, porque no faltamos a la iglesia, asistíamos muy seguido, entonces empieza uno a ver las cosas diferentes, ¿sí? Desde otro punto de vista, Dios le empieza a mostrar a uno otras cosas, empezamos, por ejemplo, algo que me queda ahí claro es que empezamos a participar un poquito más, más enérgicos ahí en el servicio y todo, desde aquel entonces. Sí, y justo hablando de estas cosas que buscaba antes, ¿qué era como la identidad, los propósitos que usted buscaba antes de conocer al Señor? Pues ahí en aquel entonces, pues estaba yo muy pequeñito, ¿verdad? Pero lo que sí es que ya después empezábamos como decía antes, es a participar más constantemente, servir más a Dios. Este, Más que nada fue en ese sentido, sí. ¿Qué concepto tenía sobre Dios o sobre la iglesia antes de experimentar ese cambio personal? Bueno, algo que tengo muy presente, que bueno, desde niño también mi abuela nos llevaba a la iglesia allá en Nuevo Ideal. Era asistir, convivir, compartir con los demás niños, aprendíamos algunos versículos, pero lo hacíamos en una cierta manera como mecánico. O sea, no digo que no nos la pasábamos bien, disfrutamos mucho, pero después de ese cambio que Dios hace en la mente, en mi mente, vimos las cosas desde otra perspectiva. Puso una carga también en compartir a mis compañeros, por ejemplo, de ahora de la escuela, eh, como mencioné también en el servicio, un poquito más de ánimo para servir con más gusto, involucrarnos más. Eso fue uno de los cambios que yo vi en mi vida después
de haber aceptado a Cristo. Y justo después de esos cambios, ¿podría darnos como más detalles de alguna situación, algo que lo haya acercado más al evangelio? Pues definitivamente era siempre estar procurando, por decir, campamentos, por ejemplo. Esto creo que es muy bueno para todos los jóvenes que puedan estar asistiendo, cada vez que hay oportunidad, también conferencias, este, todo eso era como un anhelo de buscar, de crecer, de compartir con más compañeros de la escuela, invitarlos. En su momento llegamos a traer varios vecinos de la colonia, también compañeros de la escuela. Entonces es un compartir, abrirse uno a los demás para que los demás puedan experimentar también eso que Dios hizo con uno. Y justo hablando de la parte de compartir, ¿nos podría dar como detalles de quién fue la persona como que, le habló? ¿Cuál fue el mensaje que le llegó, que entendió que necesitaba a Cristo en ese momento? Sí, bueno, fue en una predicación un domingo en la noche, en aquel entonces el pastor Samuel predicó. Ya para ese entonces ya yo ya había experimentado ahí ese Cristo tocando a mi puerta, ¿verdad? Diciéndome, oye, ey, ey, llamándome, hablándome, en los campamentos, en las reuniones de jóvenes. Entonces, fue esa vez, fue ese día con esa predicación. Sí, así es. ¿Y cómo fue ese momento específico cuando usted se dio cuenta que necesitaba a Cristo Sí, verdaderamente? es un momento donde yo lo veo así. Está uno, ahora sí que no tiene uno para dónde hacerse, no hay excusa o pretexto que uno pueda presentar. Es Dios directamente hablándole a la vida de uno. Es un peso grande que Dios pone y termina uno. Número uno, puede uno decir, ¿no? Pero también en ese momento yo dije, ya, basta, de luchar, de poner mis propios argumentos y entregarse uno a los pies de Cristo. ¿Y qué fue ese primer cambio en carácter o en otra área que notó en su vida después de entregar su vida? Bueno, una de las cosas es que, por ejemplo, la relación con mis papás fue mejor. O sea, es como que esa parte de que, bueno, eh, si Dios me perdonó, pues bueno, yo también puedo otorgar ese perdón que Dios me dio a mí. Entonces, mejoró mucho la relación con mis papás, también, pues, mi nivel de responsabilidad en la escuela mejoró, como que muchas veces cosas no tiene uno en cuenta de lo que es la parte de uno, ¿verdad? De ser responsable, este, y ese tipo de cosas así. De acuerdo, y justo hablando de como la responsabilidad y ese tipo de cosas, ¿qué fue como ese hábito, ese pecado que fue como el más difícil de dejar y cómo el Espíritu Santo ayudó, pues, a cambiarlo? Pues, ¿qué puede ser? Pues fueron muchas cosas, pero por decir, a veces cuando estamos en la escuela, a veces copiamos, copiamos a veces en los exámenes o qué más. Echamos ahí lo que le llaman mentiras piadosas también. Entonces hay cosas que dices, te cae el 20 y dices tú, hey, esto no le agrada a Dios, vamos a hacer este cambio porque no es correcto. De acuerdo. ¿Y esto cómo derivó al cambio en relaciones, referente a su familia, amigos? Sí, mejoró mucho, o sea, el tema ahí, pues yo todavía era en aquel entonces un hijo de familia, estábamos ahí en casa, entonces todo sí mejoró mucho, teníamos ahí mucha convivencia con hermanos y compartíamos y todo fue para bien, más que nada pues en la parte familiar, sí. Y durante todos estos años, ¿cómo ha, visto la fidelidad de Dios a través de pruebas o desiertos? Sí, bueno, Dios siempre ha sido fiel.
siempre ha sido fiel conmigo. Yo soy el que a veces he sido malo con Él, infiel con Él, pero Dios siempre me ha demostrado que Él siempre ha estado ahí para mí. Una de las formas a veces que hemos platicado y compartido con jóvenes ya de una edad media es de, por ejemplo, en el tema de las finanzas. En la toma de decisiones, muchas de las veces que uno hace con nuestros recursos, que esos recursos, esos dineros, esas cosas materiales también, son, Dios nos las da para que las administremos. Entonces, uno a veces es negligente, hace mal uso, es muy arbitrario, toma uno decisiones sin contemplar la voluntad de Dios. Y ahí es algo donde yo he visto cómo Dios, a pesar de yo, Él ha sido fiel y me ha enseñado mucho. Ahora, ¿qué es lo que yo puedo decir o hablar? Es que en la medida en la que uno consulte a Dios primero en esta toma de decisiones, Dios es fiel, Dios le contesta y Dios le bendice. Pero sí, bueno, esa es una área, ¿verdad? También en lo familiar también es otra área, donde con los hijos, yo ya tengo 3 hijos, ya grandes, ¿sí? Y también en esa parte Dios es fiel con nosotros, ¿sí? Pero sí, la clave es considerarlo a Él primero, cómo Dios quiere que hagamos uso de nuestro tiempo, de nuestros dineros, recursos, y Dios es fiel con nosotros. Perfecto. Y después de todos estos años, ¿de qué manera sirve hoy en día y qué es lo que más le gusta de servir a Dios? Bueno, al día de hoy me toca a mí servir en la iglesia en la reunión de varones. Ahí estamos sirviendo como en un equipo de liderazgo pequeño para mes con mes tener una reunión conjunta con todos los hombres jóvenes que asisten. También me toca servir con el Ministerio de Niños, junto con mi esposa Fanny. Este, Ahí ahorita toca servir cada trimestre. Estamos sirviendo 3 meses al año. Se armaron 4 equipos y yo soy parte de uno de esos equipos, pero me toca estar con el hermano Enrique Cisneros ahí al frente de los 4 equipos. Y también me toca apoyar en la iglesia con la parte de construcción. O sea, un poquito compras, supervisión, contratación, proyección también de lo que se pueda estar generando en la parte de construcción dentro de la iglesia. Y por lo pronto ahí estamos, hasta ahí, sirviendo en la iglesia. Qué bueno. Y ya como, pues para terminar, si Chicho chiquito estuviera aquí hoy, ¿qué le diría acerca de su pasado, cómo hoy mantiene su relación con Dios y cómo puede ir evolucionando? Ay, ¿qué le diría? Bueno, O a alguien del podcast en general. sí. Pues yo creo que el Chicho chiquito le diría a este Chicho grandote que, este, que no desista, que no claudique, que se mantenga firme, que regrese al principio donde las cosas eran muy sencillas. No digo fáciles, pero sí sencillas de hacer, de obedecer, de no caer en la otra, de saber decir que no. Y pienso que eso sería lo que le diría para que al día de hoy disfrutara de las bendiciones, del gozo, de la paz que solamente Dios nos puede dar en Cristo. Qué bueno, hermano. Creo que a muchas personas dentro del podcast les encantaría poder escuchar su testimonio. Y No, pues ya, pues muchas gracias por este tiempo que nos concedió para entrevistarlo y no, para no. poder salir en el podcast. Muchas gracias a todos ustedes, hermanos del podcast, del boletín. Gracias a Dios por sus vidas. Que Dios los bendiga y pues
Para mí es un honor estar aquí. Gracias a Dios que me permiten estar aquí, que me consideraron. Bueno, y muchas gracias a todos los que nos vieron. Nos veremos después en un siguiente episodio.